Muy buenos días, queridos alumnos. El día de hoy empezamos una nueva experiencia. Reflexionamos sobre las tecnologías para el buen vivir. La actividad número 1. Las tecnologías de la información y la comunicación en nuestras vidas. Hoy vamos a desarrollar la sesión Evolución de las tecnologías para la comunicación. ¿Y qué van a aprender el día de hoy los estudiantes? Ellos van a explicar cómo evolucionaron las tecnologías de la información y la comunicación sobre la base de fuentes confiables. Pasos que debo de seguir para lograr el propósito del día de hoy. Primero, van a explicar con base en información confiable cómo evolucionaron las tecnologías de la información y comunicación. Esas son las TIC. Luego van a identificar cómo se relaciona la utilidad de las tecnologías de la información y comunicación en la educación y la salud. Lee el siguiente diálogo. Patty continúa conversando con su papá. Papá, ¿qué hizo que se inventaran los celulares e internet? Le pregunta Patty. Su papá le responde, Patty, es importante que, al buscar una explicación, se piense en cómo esos inventos facilitan la vida de los seres humanos. Patty le pregunta, ¿por qué el ser humano se preocupó por innovar las tecnologías para la comunicación? ¿Cómo nos podemos comunicar a largas distancias? Entonces, a partir del diálogo de Patty y su papá, nosotros vamos a dialogar a partir de esta situación, en donde su papá se va a preguntar cómo la tecnología de la comunicación ha avanzado. Vamos a conversar con nuestros padres. Seguro ellos nos contarán de qué manera se comunicaban anteriormente. Si la comunicación de ellos antes era diferente a la de hoy, como nosotros nos comunicamos. Sabemos que esta comunicación de antes es diferente con la actual. Y cómo usted hoy en día se está comunicando. Sabemos que nosotros hoy en día estamos utilizando el celular, el WhatsApp, las videollamadas, ¿sí? El Zoom, por medio de la televisión, entonces diferentes maneras nosotros hoy en día nos comunicamos. Ahora Patty quedó con mucha curiosidad y se puso a pensar en los cambios que se han producido a partir de los inventos. Para encontrar respuestas, Patty buscó información en internet y en un libro que les recomendaron sobre inventos relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación. En fichas anotó cada dato que consideró importante. Te invitamos a leer la información que halló Patty. Imagina que tienes toda esta información y quieres contarle a tu familia cómo evolucionaron las tecnologías de la información y la comunicación para todos los casos. ¿Cómo lo harías? Vamos a leer este texto, fichas de información sobre los inventos relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación. Aquí, como ustedes ven, este texto ya está ordenado. En la ficha está desordenado. ¿Esto qué quiere decir? Que no lleva una secuencia cronológica de los años en que aparecieron cada uno de estos inventos. Miren, por ejemplo, aquí empezamos en el 776 a.C. Por primera vez aquí aparecieron las palomas mensajeras. Estas palomas mensajeras llevaban en sus patas amarradas pequeños mensajes a diferentes lugares y ellos regresaban
¿sí? Tenían esa orientación para regresar al lugar de donde ellos partían. En el año 1000 a.C. se inventó también el primer servicio postal, en donde se entregaban, en este caso, cartas. En el año 1400, en el Imperio Incaico, aquí apareció el chasqui. ¿Quién era? Un indio que corría largas distancias para llevar mensajes a diferentes lugares. En el año 1430 se inventó la imprenta. Aquí ya podíamos escribir nosotros a través de esta máquina. En 1830, en Estados Unidos, apareció el telégrafo. Luego, en 1854, Meus inventa el primer teléfono, una línea para transmitir voz a través de un cable eléctrico. Miren ustedes, aquí por primera vez apareció ya el teléfono en el año 1854. En el año 1860, el descubrimiento de las ondas de radio. Aquí ya nos podían transmitir a través de estas ondas información por la radio. Hertz, en 1885, Hertz en Alemania descubrió las ondas electromagnéticas, lo que permite comunicarse sin cables. Miren cómo ya va avanzando la tecnología, miren cómo empezamos a comunicarnos anteriormente, y a medida que aparecían estos inventos, en cada año se iba cambiando, iban innovando. En el año 1926, John Logie Baird en Inglaterra realizó la primera transmisión en una pantalla de televisión. Miren, cuando apareció la televisión, en el año 1926. En 1950, el lanzamiento de los primeros satélites de comunicaciones al espacio. Miren aquí, en estos satélites, ya cómo iba cambiando la tecnología en estos años. Ahora, en 1960, aquí ya apareció el Internet. Entonces, lo que nosotros hoy en día disfrutamos de esta tecnología. En 1966, Marilyn Singh, China, usó fibra de vidrio larga cubierta en plástico como un elemento transmisor más rápido de datos. En 1973, Cooper hace la primera llamada desde un teléfono móvil que pesaba 800 gramos. ¿Qué quiere decir? Cerca de 1 kilo pesaba, mire, este teléfono que apareció en el año 1973, y por eso en aquellos tiempos le llamaban celular ladrillo. Miren, imagínense que estos teléfonos celulares ladrillos vinieron al Perú por el año 90, casi hubieron estos celulares pesados, Y en el 2021 los teléfonos plegables serán reemplazados por teléfonos de pantalla extensible. ¿Esto qué quiere decir? Que ya hoy en día nosotros utilizamos las pantallas táctiles. Estas pantallas táctiles nosotros utilizamos, por ejemplo, para realizar nuestras clases, en Aprendo en Casa. Hoy en día no es de mucha utilidad este teléfono digital, este teléfono táctil, porque ahí nosotros podemos comunicarnos a través del WhatsApp, a través de correos, a través de videollamadas, de llamadas, de mensajes. Entonces es muy importante hoy en día, con la nueva tecnología, tener estos inventos innovadores. Ahora vamos a observar cómo quedaron ordenados. Entonces, como yo les dije anteriormente, estos inventos ya están secuenciados cronológicamente. Entonces ustedes tienen que en este caso escribirlo en una hojita, y de ahí seleccionar 5 de estos inventos en orden desde el más antiguo al más reciente, y vas a completar la siguiente tabla. Aquí les doy 3 ejemplos y ustedes van a indagar o investigar de los 2 ejemplos más, en este caso cómo se utilizaba la comunicación de este invento. Aquí ustedes van a seleccionar qué invento es. Por ejemplo, aquí el invento del año 1000, el primer servicio postal.
¿Cómo se utilizaba en la comunicación este invento? El primer servicio de correos enviaba paquetes y cartas con mensajeros a caballo. Miren cómo en este caso se trasladaban estos paquetes a través de caballos. Ahora, en 1430 la imprenta, ese es un nuevo invento, se utilizó para compartir información mediante hojas o papeles. Miren, y en 1854 el primer teléfono, que se utilizó para la comunicación a largas distancias, y este era al instante, ¿verdad? Entonces ustedes van a seleccionar dos inventos más que guarden esta secuencia cronológica desde el más antiguo hasta el más reciente, y van a investigar de qué manera se utilizaba en la comunicación este invento. Ahí les dejo para que ustedes investiguen estos dos inventos que van a seleccionar de acuerdo a lo que se ha presentado en sus fichas en este caso de la que hemos leído anteriormente. Ahora vamos a leer atentamente el caso y responderé las preguntas. El 5 de agosto del 2010, 33 mineros quedaron atrapados cuando colapsó la mina San José en Chile. Durante 70 días se comunicaron por medio de cartas, luego mensajes y finalmente contactos telefónicos a través de un cable llamado Paloma. El médico que los atendía grababa música para que ellos en iPhone e incluso aceptaban peticiones especiales. Les instaba a bajar de peso para que puedan caber en la cápsula Fénix, que finalmente los rescató. Esta comunicación se pudo realizar gracias al avance de las tecnologías de la información y la comunicación. Bien, este hecho sucedió en Chile, en donde la mayoría de las casas televisivas transmitían esta información, en donde 33 mineros se quedaron atrapados en este caso en una mina. Entonces hicieron tantos esfuerzos para poder rescatarlos. Imagínense, 70 días quedaron ellos atrapados y finalmente a todos los rescataron. Y como ustedes saben, aquí el médico tuvo que decirles que tenían que bajar de peso para que ellos puedan ingresar a esa cápsula y de ahí puedan salir sanos y salvos. Ahora sí, de acuerdo a la información dada, identifica los problemas y completa la tabla que se les presenta en este momento. Por ejemplo, problema. Ustedes van a identificar en el texto que han leído qué problemas nosotros podemos identificar en este texto. Por ejemplo, un problema puede ser que colapsó la mina de San José en Chile. Es un problema. Otro problema, que no tenían medios de cómo comunicarse. Y otro problema podría ser también que tenían que bajar de peso para poder entrar a la cápsula. Entonces nosotros vamos a identificar de repente otros problemas y los vamos a escribir aquí, y los hechos que sucedieron. Aquí yo les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, el primer problema: colapsó la mina San José en Chile. ¿Qué hechos suscitaron? Que 33 mineros quedaron atrapados. ¿Y qué les ayudó? Los medios de comunicación en este caso. ¿Y qué inventos se identifican aquí? Por ejemplo, las cartas, el teléfono, cable, Paloma. Ya saben que este es un invento para que ellos se podían comunicar en este caso, en donde ellos se quedaban, estaban atrapados dentro de esta mina. Y uso que se les dio. ¿Qué uso se les dio? Fueron utilizadas en este caso para comunicarse. Ahora, aquí les doy otro ejemplo. No podían salir del lugar. Ese es un problema. ¿Y qué hecho pasó? Tuvieron que bajar de peso para poder salir. Claro. ¿Y qué les ayudó? La tecnología. En este caso, ¿qué inventaron? La cápsula Fénix, pues. ¿Y uso que se les dio? En este caso se empleó
para ser rescatados estos mineros que estaban atrapados. Ahora, con base en lo analizado, responderé a la siguiente pregunta. Si este hecho hubiese ocurrido en el año 776 a.C., cuando se usaban las palomas mensajeras para llevar y traer mensajes, aprovechando su capacidad de orientación para regresar a su lugar de origen, ¿de qué manera hubiese ayudado su uso en el caso de los mineros? ¿Ustedes creen que las palomas mensajeras podrían haber ayudado a este problema que suscitó con los mineros que quedaron atrapados dentro de una, valga la redundancia, dentro de una mina? ¿Qué dicen ustedes? ¿Creen que las palomas mensajeras podían ingresar? No, pues no podían, porque no había forma cómo se comunicaran los 33 mineros, en este caso con este invento que de años atrás. Imagínense que nosotros con los inventos que cada año ha ido pasando, se ha ido innovando. Imagínense, en el 2010 ya es una tecnología más avanzada que las antiguas. Por eso es que en este caso las palomas mensajeras no nos iban en este caso a ayudar, a llevar y a traer mensajes a estos mineros que estaban enterrados en la mina. Muy bien, el ser humano es un ser social. La comunicación, por lo tanto, es vital en su desarrollo. Por ello, siempre está en la búsqueda de mejorarla. Valiéndose de la tecnología, seguramente estás pensando cómo la comunicación puede ayudar en el contexto que se está viviendo y cuánta información se puede compartir ahora con mayor facilidad. A continuación, completa la tabla citando un ejemplo de la utilidad de estos descubrimientos para la salud y la educación. Utilidades de las TIC, o sea, de la tecnología de la información y comunicación. En cuanto a la salud, antes, ¿cómo era? Y actualmente, ¿cómo es? ¿Creen que ha habido un cambio? ¿Ha habido una innovación? Claro que sí. Por ejemplo, en la salud podemos dar un ejemplo de que para las enfermedades antes se utilizaban las plantas medicinales. A hoy en día, ¿nosotros qué utilizamos? Con la tecnología avanzada se utilizan ya las vacunas y pastillas. Miren el cambio que ha habido, la innovación. Aunque algunas personas antiguas todavía utilizan estas plantas medicinales, pero mayormente utilizamos nosotros los que son las vacunas y medicamentos en este caso. Y en caso de la educación, por ejemplo, en la educación antes se utilizaban hojas y cuadernos. ¿Ahora qué se está utilizando actualmente? Para la educación de ahora se utilizan tabletas y computadoras. Miren, aquí otro ejemplo claro. Por ejemplo, nosotros antes la educación la recibíamos ¿dónde? En la escuela, ¿sí? A través de el dictado de clases que hacían los maestros. Pero hoy en día, ¿sí? Estamos utilizando la tecnología, el Zoom, el WhatsApp, videollamadas. Miren ese cambio que ha habido por la situación de la pandemia, ¿verdad? Entonces utilizamos más nosotros la tecnología hoy en día. La tecnología ayudó a crear nuevos inventos para mejorar la comunicación entre las familias y la vida de las personas, acortando distancias y tiempo. Ahora vamos a conversar con los integrantes de nuestra familia y le vamos a explicar la evolución de las tecnologías de la información y la comunicación a partir del análisis realizado en esta experiencia, resaltando los fines que tuvo. Luego invítalos a responder lo siguiente: ¿de qué manera las tecnologías de la información y la comunicación nos ayudan a enfrentar desafíos en el estudio, en los quehaceres del hogar, en el trabajo y en el juego? Por ejemplo, en el estudio, para realizar nuestras investigaciones. En los quehaceres del hogar, por ejemplo, para las labores domésticas, en donde existen aspiradoras, en donde existen
cocinas eléctricas, ¿sí? Donde también nosotros podemos calentar nuestra comida, que es el microondas, por ejemplo. ¿Sí? En el trabajo, para la mejor organización funcionan las computadoras, también están las fotocopiadoras, entre otros, también aparatos electrónicos. Y en el juego, ¿qué creen ustedes que puede haber? Ahora, ahí van a investigar y van a escribir qué encuentran ustedes en el juego en cuanto a la tecnología de la información y la comunicación. Ahora recoge sus opiniones y tomen acuerdos sobre el uso de las tecnologías para el bienestar de la familia. A ver, en este caso, ustedes van a conversar con algún familiar y van a recoger en este caso sus opiniones y van a tomar acuerdos en cuanto al uso de la tecnología para el bienestar de nuestra familia. Luego vamos a reflexionar para qué es importante conocer cómo evolucionaron las tecnologías de la información y la comunicación. Por ejemplo, les doy un ejemplo, ¿verdad? Entonces, es importante esta reflexión porque aquí conocemos nosotros los beneficios que nos ofrece la tecnología en cuanto a la educación. Ustedes pueden colocar otras reflexiones importantes que tengan que ver con la evolución de la tecnología en cuanto a la información y la comunicación. Ahora sí vamos a evaluar nuestros aprendizajes de acuerdo a estos criterios de evaluación. Primero, expliqué con base e información confiable cómo evolucionaron los TIC. Recuerden ese cuadro de los años, de los diferentes inventos, ¿sí? Desde el año 1776 a.C. hasta la actualidad. ¿Qué inventos sucedieron? Y a medida de que iban pasando los años, iban innovando, ¿sí? La tecnología, de acuerdo, en este caso, a la información que nosotros hemos leído en el texto. Ahora, identifiqué cómo se relaciona la utilidad de las TIC en la educación y la salud. ¿Cómo se relaciona? Ya hemos visto que se relaciona en educación y salud, por ejemplo, la innovación que ha habido de antes con la actualidad, ¿verdad? En cuanto a la educación, por ejemplo, antes nosotros utilizábamos los libros, utilizábamos los cuadernos para buscar alguna información, nos íbamos a la biblioteca, pero hoy en día eso ha cambiado en educación, porque ahora si nosotros queremos buscar información, ¿dónde vamos? Al internet. Pues en el internet nosotros podemos encontrar diversa información de acuerdo al tema que en este caso que el maestro nos plantea para indagar. Muy bien, chicos, ahora sí, manos a la obra y a trabajar. Espero sus evidencias en el transcurso del día. Mucha suerte, chicos, y a ponerle muchas ganas. Gracias.